Quiero compartir con usted el resumen del libro El mundo clásico, una breve introducción, de los escritores Mary Beard y John Henderson, ambos prestigiosos especialistas del mundo clásico que nos conducen a entender este periodo greco-romano como factor crítico para el desarrollo de nuestra cultura actual. El mundo de la antigüedad clásica, un espacio de tiempo que comienza en la Grecia del siglo VIII, antes de nuestra era, hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V de la era actual. Afirman los escritores que el estudio de los restos físicos del mundo grecorromano son parte de nuestra cultura moderna y como tal pertenece a nosotros y no solo a ellos, pues parte del propósito de dicho estudio consiste en determinar y debatir nuestra relación con ese mundo. Bienvenidos entonces a mi canal Libros en 10 minutos y lo invito a que usted conozca el argumento del libro y decida si es de su interés. Comienza el libro narrando una visita al Museo Británico de Londres, en particular a la sala donde se encuentran los restos del templo de Basas, situado en la antigua Arcadia, un lugar en el Peloponeso central de Grecia. Proponen los autores del libro que es necesario entender no individualmente aquellos elementos encontrados allí, sino más bien hacerlo como parte de su entorno, un santuario religioso encontrado en medio de la nada, en la ladera de un monte, pero con un vínculo fuerte entre el mundo clásico y el mundo actual mediante la arqueología moderna. Por allá por el año de 1811, un grupo de exploradores de diferentes nacionalidades redescubren el templo de Basas, estudiándolo desde el terreno, embarcándose en un viaje hacia lo desconocido. Gracias a ello, y por fortuna, fue posible dibujar lo encontrado mientras se realizaba la excavación, dejando constancia del diseño y ubicación de diferentes elementos descubiertos y entender la historia que encerraba el templo en cuestión, en toda su dimensión, incluyendo tanto elementos internos del monumento como el entorno externo donde se halló. La prospección arqueológica aplicada tiempo después a este templo deduce que Basas muy posiblemente fue construido por una gran masa de esclavos traídos de otros lugares de Grecia, dado el atraso del lugar en el momento de su construcción. Además, permitió explorar los alrededores del templo para inferir que desde Figalia, la ciudad más cerca al templo, es posible que se celebrasen procesiones donde participaban las gentes de la región. Gracias a Pausanias, ese viajero, geógrafo e historiador griego del siglo II de nuestra era, en su obra Descripción de Grecia, reseña la antigua Grecia a partir de sus propias observaciones, convirtiéndola en la primera guía turística conocida. James Frazer, padre fundador de la antropología moderna, involucra un nuevo campo de estudio en esta ciencia sociocultural. Frazer parte de la obra pausaniana sobre Grecia, asimilando los santuarios religiosos no como una unidad independiente, sino abarcándola como un todo e involucrando una serie de extrañas costumbres y supersticiones que rodeaban aquellos lugares. Es el comienzo de comprender la evolución intelectual humana, partiendo de una fe primitiva en la magia para llegar luego a la religión y continuar más tarde con la razón
y la ciencia como eje central del Renacimiento, la Edad Moderna y contemporánea. Son muchos los hechos que nos confirman que el mundo clásico aún sigue presente en nuestra historia. La mitología grecorromana sentó las bases de los relatos que escritores posteriores conectaron a sus teorías. Freud analizó la psique humana examinando historias como la del incesto de Edipo con su madre, tras matar a su padre y elaborar su teoría sobre el complejo de Edipo. ¿O qué tal la obra de Ovidio con el autoenamoramiento de Narciso, cuando queda prendado de su propio reflejo en el agua y elabora así el concepto de narcisismo, tema central y de gran apogeo en nuestra cultura? Cada momento, en cada eslabón de la cadena de la historia, realiza un aporte significativo para entenderla como un todo continuado, elaborado y construido de aquello que llamamos civilización. La historia hay que reconstruirla mediante una visión más colectiva. Basas es, por lo tanto, un lugar clave en la Arcadia, donde está el origen mítico del mundo. Un lugar donde Zeus, el padre de Apolo, fue escondido de su padre Crono, quien quería aniquilarlo. Y es por ello que el templo de Apolo Epicurio, o Apolo el Salvador, hay que entenderlo más en su contexto colectivo que individual. Un ejemplo que nos complementa lo anterior está en la reconstrucción del friso encontrado en el monumento de Basas. Un espacio con un conjunto de molduras o elementos arquitectónicos situados entre el final de la columna y el comienzo de la cubierta, que contenía 23 planchas de mármol que fueron encontradas en forma dispersa por las ruinas. Esta situación se convierte en un problema sin fin, un enigma representado en ese gran rompecabezas, cuya solución solo es posible cuando se reconstruye desde las costumbres y valores de aquellos que en su momento construyeron y visitaron el templo en mención. El mundo clásico nos lleva al mundo actual y este al clásico, mediante la recepción de sistemas, ideologías y modelos de la antigüedad. Demócratas y republicanos son modelos políticos antiguos de gran influencia hoy en el mundo moderno y contemporáneo. Roma, más que la misma Grecia, ha proporcionado el modelo conceptual a estadistas y teóricos de la política. Los partidos políticos de los Estados Unidos de América han estado inmersos en aquel mundo griego y romano de la antigüedad. Incluso los estados totalitarios que conocemos hoy día, como el fascismo, toma su nombre, por cierto, de los llamados fases, traducido como manojo, una tradición etrusca que pasa a los romanos, unas de varas que atadas entre sí sobre un eje central simbolizaban la potestad de flagelar y decapitar ciudadanos inconformes con el régimen. Todo un símbolo de poder y autoridad que utilizaban los escoltas o lo que sería hoy en día la policía para proteger a los magistrados romanos. Ese famoso refrán de que todos los caminos conducen a Roma también nos llevan a Grecia e incluso a la misma Arcadia en ese largo eslabón de la gran cadena de la historia. Virgilio hace de la Arcadia un mundo idílico y pastoril donde poetas y músicos dejan volar la imaginación ante la amenaza de lucha por el poder del mundo real. Un mundo característico de la historia de Roma y en general del mundo clásico, por no decir de la historia como un todo. Este poeta romano convierte así ese lugar primitivo, de bajo nivel de vida para la Grecia del momento, en un lugar ideal y paradisíaco, en un verdadero paraíso terrenal.
para el periodo del Renacimiento, la Arcadia vuelve a renacer en el arte occidental como reino utópico. Y fueron muchos los artistas diferentes, tanto pictóricos como literatos, los que nuevamente inmortalizaron el lugar. El mundo clásico hace presencia en cada momento de la historia, mensaje central del libro. La figura de Eneas como extensión de Troya en Roma viene de allí como sobreviviente aliado de Troya en la guerra contra los griegos, para convertirse en héroe fundador de la ciudad eterna. Se presenta como ancestro y modelo del emperador Augusto, recibido además por unos reyes que habían huido de la natal Arcadia. Concluyen los autores del libro que Roma no solo tiene sabor troyano en sus orígenes, sino también sabor de la propia Arcadia. Pero el mundo clásico también nos lleva a múltiples conceptos adicionales inmersos en la actualidad, como el erotismo encontrado en textos y artes de la antigüedad clásica y el lesbianismo asociado a la isla griega de Lesbos, que hizo célebre Safo, la poetisa enamorada de sus alumnas, inmersa en una bisexualidad de inconfundible hermosura. Terminan los escritores con la obra del francés Poussin, Los pastores de Arcadia, conocida popularmente como Et in Arcadia ego, una frase latina de múltiples traducciones e interpretaciones a lo largo de la historia. Representa a unos pastores y a una dama frente a una bella tumba cuya leyenda en su lápida muestra una frase que traduce: también yo estoy en la Arcadia, o yo, la muerte, reino incluso en la Arcadia, o en fin, otras y más traducciones adicionales. Se propone que para la obra en mención hay un momento histórico diferente y artistas y traducciones distintas con mensajes diversos. Además de Poussin, artistas y literatos como Cervantes, Lope de Vega, Reynolds, Lear y otros tuvieron algo que ver con la Arcadia, ratificando así una vez más que el mundo clásico aún está presente en nuestra cultura. Es un hecho que existe un vínculo indisoluble entre el mundo clásico y la civilización occidental. De allí se infiere la famosa frase del poeta Horacio, cuando refiriéndose a Roma como conquistador de Grecia, afirmaba que Grecia la conquistada, al fiero conquistador, conquistó. Toda una relación en doble sentido. La pregunta que yo me hago después de leer el libro tiene clara respuesta en su contenido, como lo acabamos de expresar. Pero aún así, me hago esta pregunta. En la interminable cadena de sucesos que hacen parte de la historia, ¿será posible separarnos del mundo grecorromano? ¿O definitivamente estaremos siempre ligados a este?